¿Te imaginas un molusco tan valioso que podía predecir las lluvias, alimentar a los dioses y ser más caro que el oro? Pues sí, existió. Y no solo eso, también se convirtió en una joya de culto, en una moneda y en un símbolo sagrado que se ofrecía a las montañas y que atravesó miles de kilómetros desde el mar hasta las cumbres más altas de los Andes. Ese molusco se llama Spondylus, aunque en el mundo andino lo conocían con un nombre que suena casi como un susurro del océano, Muyu. Y aquí viene lo más curioso, este pequeño bivalvo no solo brillaba con colores rojos y morados como un fuego marino, también servía como barómetro divino, y es que cuando los incas notaban su abundancia en las costas del norte, sabían que venían lluvias, cultivos fértiles, en definitiva, vida. Pero si desaparecía, era la señal clara de que los dioses se estaban enfadando y habría sequías. Es decir, el mar hablaba a través del Muyu. Bienvenido al canal de la Fundación Parark. Soy JJ Priego y hoy te llevaremos a conocer uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes de la historia andina, el molusco, que fue símbolo de fertilidad, moneda sagrada y ofrenda celestial. Porque entender al Muyu es comprender cómo los pueblos prehispánicos leían el clima, veneraban a la naturaleza y tejían redes de intercambio que atravesaban todo el continente. ¡Vamos allá! Primero imagínate esta escena. Hace unos 2500 años, sí, 2500, en lo alto de una pirámide ceremonial de la Galgada, en la Sierra de Perú, unos sacerdotes encienden incienso frente a una figura de piedra. En sus manos no hay oro ni plata, hay pequeñas cuentas rojas talladas en forma de disco, chaquiras de Muyu. Los arqueólogos las encontraron siglos más tarde, enterradas como ofrenda, junto a una estructura religiosa precerámica. ¿Pero qué hacía un molusco marino a más de 3000 metros sobre el nivel del mar? La respuesta está en las rutas, en los mitos y sobre todo en los descubrimientos. Pero bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es el Muyu? Pues se trata de la concha del Spondylus crassiscama, un molusco que habita en aguas cálidas y profundas entre 15 y 50 metros de profundidad, desde el Golfo de Guayaquil en Ecuador hasta el norte de Perú, especialmente en épocas del fenómeno climático El Niño. Su valva izquierda tiene espinas acanaladas, como si fueran cuchillas decorativas. Y su color, porque va desde el naranja claro hasta el púrpura intenso, pasando por un rojo sangre que le dio su apodo más famoso, el oro rojo del mar. Pero lo que realmente lo hizo especial no fue solo su aspecto, no, fue su simbolismo. Piensa que en el mundo andino el agua no era simplemente un recurso, era una diosa, Mamacocha. Y el Muyu salido de sus entrañas se convirtió en un canal directo entre los humanos y lo divino. Los incas lo ofrecían como comida a los dioses, tal y como se relata en el manuscrito de Huarochirí. En este manuscrito, un espíritu divino se niega a aceptar comida humana y exige Muyu, lo recibe y lo cruje entre los dientes. Este detalle podría parecer un mito más, pero las pruebas arqueológicas son abrumadoras. Y es que en el sitio de Cabeza de Vaca, en Tumbes, los arqueólogos descubrieron el único taller inca conocido para procesar Spondylus, con figurillas talladas aún in situ. Pero hay más, ya que algunas culturas como la Lambayeque representaron su extracción en frisos. Allí se ve a buceadores sujetos con cuerdas a sus balsas, descendiendo hasta el fondo marino para recoger estas conchas sagradas. ¿Te lo imaginas? Un buzo ancestral sumergiéndose sin más que su aliento, con la presión del mar machacando sus oídos, mientras con herramientas cortantes desprende al Muyu de su roca. Pues bien, algunos esqueletos hallados en Tumbes muestran lesiones óseas típicas de buceadores, lo que confirma esta práctica. Y después, una vez extraído, el Muyu no se quedaba en la costa, no, era transportado a lo largo de la sierra hasta la misma cordillera andina. Su presencia se ha detectado en entierros de élite en todo el antiguo Perú, Bolivia e incluso Argentina y Chile. Por ejemplo, en el impresionante sitio de Chornancap, una tumba de la cultura lambayeque contenía un personaje acompañado de objetos hechos en Muyu, desde orejeras hasta pectorales. Pero atención, este molusco nunca se usó en objetos domésticos o cotidianos.
ya que el muyu solo servía para ceremonias, ofrendas o símbolos de estatus. Porque no era un objeto, no, era un mensaje del océano a la montaña, del dios al sacerdote y del pasado a ti. Para que te hagas una idea de su importancia, durante siglos el muyu se movió por caminos de piedra, por rutas fluviales, por el lomo de llamas y en grandes balsas costeras. Era uno de los bienes más codiciados del comercio prehispánico, y su control equivalía a controlar el prestigio, la fertilidad y el poder. Nada mal para una conchita espinosa, ¿no? Pues bien, según las investigaciones de la arqueóloga Anna-Marie Hockenheim, hubo dos grandes rutas por las que el muyu llegaba al interior del Perú. Una terrestre, desde Tumbes y Piura, atravesando la sierra hasta la costa del sur, y otra marítima, que partía desde Ecuador hasta Chincha, que era un puerto comercial inmenso, controlado por una élite de comerciantes, que viajaban en balsas enormes cargadas de cobre y regresaban con conchas para intercambiar. Y es que los incas lo sabían bien, porque cuando conquistaron el Ecuador no lo hicieron por la costa tropical, que ni les interesaba mucho desde el punto de vista agrícola, sino por el deseo de controlar el origen del muyu, sí, porque quien controlaba el muyu tenía a los dioses de su lado y a los nobles comiendo de su mano. Y en Cabeza de Vaca, el complejo arqueológico en Tumbes del que te he hablado antes, no solo se halló un taller de transformación de Spondylus, sino también un almacén, lo que algunos investigadores han llamado el Banco del Oro Rojo. ¿Pero qué había dentro? Pues joyas, figurillas, collares e incluso representaciones en forma de chacanas, la cruz andina. Toda una reserva ceremonial que luego se distribuía por todo el imperio, sí. Desde allí se distribuían por el vasto Tuagantisuyo a través de la red del Capac Ñam, esa inmensa carretera de piedra que conectaba el imperio inca de punta a punta. Pero los hallazgos en Cabeza de Vaca nos revelan algo más, que la transformación del muyu no era algo improvisado, no. Había artesanos expertos, técnicas específicas, herramientas de piedra porosa para tallarlo y alisar sus bordes. Un trabajo delicado, muy delicado, que convertía esas conchas en símbolos de identidad, religión y autoridad. Y en algunos casos en vida eterna, porque el muyu no solo era valioso para los vivos, era fundamental para los muertos. En tumbas como la de la cultura Valdivia en Ecuador, o en los enterramientos de Caral, La Galgada o Áspero, se han encontrado fragmentos de Spondylus como parte del ajuar funerario, desde épocas tan remotas como el periodo precerámico. ¿Sabes qué significa eso? Pues que hace más de 4.000 años, antes incluso de que se inventara la cerámica en los Andes, ya había gente que viajaba cientos de kilómetros para ofrecerle a sus muertos estas conchas sagradas. Porque en el mundo andino, la fertilidad no era solo agrícola, también era espiritual. De hecho, algunos investigadores ven en el muyu un símbolo de feminidad, y lo ven por su origen marino, por su forma curvada como un vientre, y por su asociación con el agua y con la vida. Mircea Eliade incluso lo relacionó con el ciclo de renacimiento, de muerte y resurrección. Y como prueba definitiva, ahí tienes los sacrificios en las montañas. En los rituales de Capacocha, los incas ofrendaban niños en las cumbres de los Andes. Se han encontrado restos humanos a más de 6.000 metros de altura, en lugares como el volcán Yuyayaco en Argentina. ¿Y sabes qué llevaban esos niños como parte de su vestimenta ceremonial? Pues así es, cuentas y pectorales de muyu, e incluso una figurilla completa de camélido, tallada en Spondylus, fue enterrada junto a ellos. ¿Te imaginas el viaje? Desde el Golfo de Guayaquil hasta la cima de un volcán nevado, más de 4.000 kilómetros, 4.000, y sin perder ni una sola espina. Ese es el poder simbólico del muyu, un objeto pequeño, pero con una carga cósmica. Pero claro, en todo esto también había política. Los incas no dejaban nada al azar. Cuando imponían su control sobre una nueva región, uno de los primeros gestos era ofrecer muyu en las ceremonias religiosas locales. Y así se aseguraban de conectar su autoridad con los dioses autóctonos. Y ojo que incluso los cronistas coloniales como Francisco de Ávila relatan cómo los incas ofrecían el muyu a sus deidades más temidas con la esperanza de evitar catástrofes. Y hablando de los españoles, cuando llegaron los conquistadores, ni se inmutaron ante aquellas conchas coloradas. Buscaban oro y buscaban plata, pero no entendieron que el verdadero valor estaba en lo que esas conchas representaban.
un sistema de creencias, de comercio y de comunicación espiritual que había estado vivo por más de 4 milenios. Y con su llegada, el comercio del Muyu se extinguió, los talleres cerraron, las rutas dejaron de usarse y muchas de sus técnicas, las técnicas para tallarlos, se perdieron, aunque no del todo, porque, y esto te va a gustar, hoy en día aún hay artesanos en el norte de Perú que trabajan con Muyu, como José Riquelme, un artesano de Pacasmayo que, inspirado por la cultura moche, talla a mano pequeñas figuras con espondylus recolectado en Tumbes, una tradición que sigue viva aunque a pequeña escala. Piensa que en muchas culturas andinas se le consideraba literalmente la comida de los dioses. En ceremonias de fertilidad o petición de lluvias se arrojaban fragmentos o polvo de muyu en fuentes de agua, como si eso pudiera persuadir a Mamacocha, la diosa océano, de enviar lluvias generosas a la Pachamama. Pero también era, claro, escaso. Su extracción implicaba riesgos reales. Ya te he mencionado cómo los buzos se sumergían sin tecnología moderna, soportando la presión del agua a decenas de metros de profundidad. Además, las espinas del muyu no eran solo decorativas, ¿no? Protegían a un molusco que no quería ser arrancado fácilmente de su roca. Por lo tanto, cada pieza obtenida era literalmente un acto de valor. Y a eso se suma su aspecto único, esas tonalidades que iban del púrpura al rojo sangre, el brillo iridescente bajo la luz del sol, lo convertían en algo visualmente hipnótico. Y en el mundo andino, donde los colores también eran portadores de poder simbólico, el rojo era vida, sangre, fuerza, fertilidad. Y ahora, imagina un noble chimú entrando a una ceremonia con un collar de chaquiras de muyu en el pecho. No está mostrando riqueza, que también está proclamando que está en sintonía con los dioses, que tiene el poder de leer el cielo a través del mar y que es digno de gobernar. En el fondo, el muyu es el resumen de una cosmovisión, un objeto que no tiene valor por lo que es, sino por lo que representa. El equilibrio entre los elementos, la armonía con la naturaleza y el respeto a los ciclos de la vida, porque, más allá de su presencia arqueológica, lo que nos deja el muyu es una pregunta importante para nosotros hoy. Sí, nosotros, porque sabemos escuchar a la naturaleza como lo hacían ellos, porque en tiempos donde el clima cambia, donde el agua escasea y donde los símbolos han perdido poder, quizás debamos mirar de nuevo a esos pequeños objetos que alguna vez fueron oráculos. El muyu no era solo una joya, era una advertencia, un mapa, una brújula espiritual que les decía a los pueblos cuándo sembrar, cuándo agradecer y cuándo temer. Y hoy, cuando esas tradiciones parecen olvidadas, queda en nuestras manos y en nuestra memoria rescatar su significado. Tal vez no para hacer collares o ceremonias, sino para aprender a vivir en armonía con nuestro entorno, como lo hicieron los pueblos andinos durante milenios. Y si en algún momento ves una de estas conchas expuestas en un museo, recuerda lo siguiente: no estás viendo una pieza decorativa, no, estás mirando un símbolo de conexión profunda con el cosmos y una forma de leer el mundo desde el mar, desde la montaña y desde el alma. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios arqueológicos del muyu? ¿Conocías su historia? Y nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal de la Fundación Palar. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo de esta aventura arqueológica, porque aún nos quedan muchos secretos por descubrir, muchos paisajes por explorar y muchas historias que, como estos moluscos, están esperando que alguien las escuche, y espero que seas tú. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás más artículos, noticias, vídeos y proyectos apasionantes sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.